Vamos a escuchar también lo que dice la gente del gobierno y las medidas que tomaron, por qué las hicieron. Hoy saludamos a Grover Lacoa, es viceministro de Logística y Comercio. Nos acompaña a través del Zoom. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Voz y Voto. En primera instancia, por favor, ¿cuáles han sido las principales razones para poder cortar las exportaciones de la carne de res? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Nardi. Gracias por el espacio que nos brindan en Voz y Voto. A ver, para nadie es desconocido lo que ha pasado durante la última semana en cuanto al incremento del precio de la carne, ¿cierto? Y si bien esta es la segunda oportunidad donde se está dando un incremento, porque tuvimos un primer incremento a finales de la gestión pasada, ya las razones y la coyuntura son completamente distintas. El año pasado, ¿cierto?, habían razones estructurales valederas en torno al del por qué se había incrementado el costo de producción de la carne de res, ¿ya? Y es así que hemos continuado exportando y evidentemente hubo un traspaso de ese incremento al consumidor final, ¿cierto? Pero la coyuntura ha cambiado totalmente. Ya el ciclo de engorde del ganado ha pasado de alimentarse con granos, ¿cierto?, a alimentarse con pasturas. Y la pastura pues no tiene ningún incremento, ninguna incidencia con el tipo de cambio, ningún problema con ningún otro tipo de problemas que el sector ganadero añade o señala. Y evidentemente lo que está habiendo es un fuerte componente especulativo del sector ganadero, ¿cierto?, que está tentando no solamente contra el pueblo obrero y el bolsillo de las amas de casa, sino particularmente con el propio sector exportador. Y ahí evidentemente yo quisiera llamar la atención de la posición política que ya tienen algunos actores en ese sentido. La gente de la CADEX, ¿cierto?, que se supone que conoce de comercio exterior y de competitividad de las exportaciones, no dice nada que este nivel de precios que el sector ganadero ha hecho, que ha incrementado, ¿cierto?, y es bueno que la gente sepa que ha incrementado más del 100% el precio en el último tiempo, ¿cierto?, ha pasado de tener un novillo de 3 años, siendo el promedio de 24 bolivianos a 40 bolivianos, ¿ya? ¿Y esto qué está haciendo? No solamente está castigando a la ama de casa, sino también poniendo en alto riesgo la exportación, ¿cierto? Entonces, cuando ellos salen y defenestran y hablan improperios como lo de la payasada, es decir, que el payaso es él, ¿cierto?, que definitivamente no quiere ver, ¿cierto?, la realidad que supuestamente debe conocer, que este incremento que se ha dado del kilogramo gancho, viceministro, por favor, está afectando no solo el producto, sino también las exportaciones. Sí. Ahora, viceministro, de manera clara, por favor, ¿son los productores los responsables del incremento del precio de la carne en Bolivia en este momento? Porque hay una cadena, pero el castigo se da al sector empresarial, que son los que exportan. ¿Ellos son los responsables de este incremento? ¿Ustedes han podido identificar esto? Primero que nada, Nardi, ¿cierto?, no hay ningún castigo. Lo que hay son medidas correctivas para corregir las distorsiones que el mercado está creando justamente a partir del incremento del ganado en pie que hace el sector ganadero, que no tiene en este momento ningún asidero real, ¿cierto?, que demuestre que el incremento debe darse en el mercado. Pero son ellos los que han incrementado. Lo que pasa es que si les pregunto a ellos van a decir que es castigo. Usted me dice que no es castigo, pero está bien, ese no es el tema en cuestión. La pregunta es, ¿han identificado que son ellos los responsables de este incremento? En otros casos, por ejemplo, se decía de que eran los intermediarios, pero en este caso usted dice, ¿son ellos los responsables? Pero plenamente, es decir, a ver, salieron a señalar de que ellos son tomadores de precio, ¿no? Mentira, ellos son formadores del precio. ¿Quién pues hace la oferta de ganado de pie en el país si no es el sector ganadero? ¿Cierto? A ver, ¿con qué razón valedera están indexando el precio del torillo, que es el que más ha incrementado en el último tiempo, que es además el 68% del costo de engorde del ganado, al tipo de cambio? ¿Que importamos torillos? Claro que no. Aducen a que por el tema del encarecimiento de las vacunas y demás, las vacunas y todo el componente importado del costo de producción del ganado representa el 0,66%, ¿ya? La incidencia del diésel, que tanto han señalado de que ese es un problema, ¿cierto?, representa el 2,81% del costo. Por tanto, aquí el que está especulando es el sector ganadero, y lo hemos demostrado y lo vamos a seguramente compartir con ellos en relación a que ellos están de manera errónea, ¿cierto?, indexando el precio del torillo de reposición, ¿cierto?, al precio del dólar, cuando esto no es correcto, porque Bolivia no importa torillos. Bolivia produce torillos, se reproducen localmente, ¿cierto?, con la fuerza productiva del sector y evidentemente con las políticas. Y otra cosa importante, ¿no?, que se olvida el señor Barriga o el director de CADEX, ¿cierto?, ha sido nuestro gobierno, el gobierno del MAS, que ha abierto el mercado chino para la exportación, ¿cierto? Y es nuestro gobierno el que ha hecho que las exportaciones durante estos años que el señor refiere hayan tenido el desempeño más alto de los últimos 15, 20 años. Entonces es completamente falso, ¿cierto?, y completamente fuera de lugar las expresiones de este señor.
Ahora, hay otros factores que ellos han mencionado, ¿no es cierto? No solamente está el tema del diésel, que cuesta conseguirlo, también ahora mismo el faeneo, que dicen está costando mucho más caro. ¿Ustedes han podido identificar que estos factores que han anunciado los del sector productivo se han incrementado, realmente no han sido de las cifras que ellos han mencionado? Claro que no, ya lo he señalado. El tema del combustible tiene una incidencia del 2,81% sobre el costo de engorde del ganado. Entonces, por tanto, no es la razón. El tema de las vacunas y todo lo que se importa para justamente sostener el nivel sanitario de nuestro hato ganadero es el 0,66% del costo. Por tanto, no hay pues razón valedera para que incrementen el precio de la forma que lo están haciendo. Viceministro, permítame consultarle. Para el gobierno, ¿cuán importante es la parte de la exportación, en este caso de la carne? Hay mercados internacionales, obviamente, que para el país cuesta conseguirlos, ¿no? ¿Cómo es que ustedes ven esa parte de la exportación en la parte económica? Con bastante preocupación, Mario, ya, pero no por la medida que se ha asumido, sino por lo que está ocasionando el sector ganadero. Como lo he señalado, a ver, si estamos exportando el kilo de la carne a $4.80, $4.50, ¿cierto? Y de pronto el sector ganadero le sube el kilogramo vivo a 40 bolivianos, evidentemente ya no es un negocio exportar, los números no cierran. Yo les pediría, por favor, hablen con los gerentes de las empresas exportadoras a ver si ellos van a decir si están felices o satisfechos con este incremento. El que está minando, el sector que está minando la exportación y poniendo en riesgo al mercado de exportación es el sector ganadero y no el gobierno. Ahora, viceministro, por favor, en términos a esta decisión que se ha tomado la jornada de ayer, ¿tiene un tiempo determinado, es decir, un mes, 2 meses, 3 o hasta cuándo hay un veto a la exportación de la carne de res? A ver, nosotros hemos llamado al diálogo al sector ganadero, ¿cierto? Al sector frigorífico, para justamente tomar medidas de manera conjunta, ¿cierto? Para restablecer a la brevedad posible el abastecimiento al mercado interno a precios justos, ¿cierto? Y evidentemente continuar con la exportación. Estamos a la espera de que se concreten estas reuniones con iniciativas que ellos ya tienen trabajadas y nosotros también, de forma tal de hacer un acuerdo y como ha sucedido en otros casos, como ha sido el caso del azúcar en su momento, el caso del aceite en su momento, ¿cierto? Que una vez que se dan señales concretas y reales en el mercado de baja y de abastecimiento, evidentemente pues no hay razón para suspender la exportación ni restringirlas. La exportación está garantizada siempre y cuando se abastezca primero al mercado interno. Viceministro, los ganaderos tienen su visión también, ¿no? Respecto de esto, ellos sostienen que no van a dar un paso atrás en esto de lo que están pidiendo, que se levante el veto a la exportación, porque ellos también tienen su sistema de costos seguramente para ver qué es lo que está sucediendo con ello. Ahora, ¿qué pasa si ellos se mantienen en su posición y de pronto comienza a escasear la carne en el mercado nacional ya de verdad? A ver, es decir, a ver, no es una situación de caprichos, ni del sector ganadero ni del sector del gobierno, ¿ya? Hay datos fácticos de la formación del precio, la oferta y la demanda. Lo que estamos haciendo con estas medidas, ¿cierto? Es justamente, ¿no? Corregir las distorsiones del mercado que se está dando por una demanda excesiva, evidentemente por el contrabando a la inversa, pero también porque, ¿cierto? Hay una demanda para justamente continuar exportando. Al restringir nosotros la demanda, lo que vamos a generar es que haya mayor oferta en el mercado y evidentemente el precio va a descender. Eso no es un capricho, eso no es un parecer, eso es una ley económica, ¿ya? Que se va a dar. Entonces, tal cual ha sucedido con los otros sectores, ¿cierto? Vamos a llegar a un acuerdo y vamos a continuar produciendo y exportando tal cual ha sucedido en las gestiones pasadas. Ahora, viceministro, por favor, ¿qué representa económicamente para Bolivia realizar este veto? Hay parte del sector que hoy manifestaban, por ejemplo, $500.000 diarios, representa en cuanto a pérdidas e ingresos que tendrían que llegar a Bolivia. A ver, para empezar, no es un veto a la exportación, ¿cierto? Lo que tenemos es justamente una corrección de lo que está pasando en el mercado interno para continuar a exportar, ¿no? Y este veto y esta suspensión, porque no es ningún veto, ¿cierto? Vamos a justamente llegar a un acuerdo para poder continuar como hemos estado operando, es decir, produciendo, distribuyendo a precio justo y exportando. Ahora bien, el sector, ¿cierto? No puede quejarse y decir que evidentemente el gobierno está atentando contra el mismo. Como lo señalaba, ¿cierto? Por ejemplo, para darles algún dato, este año hasta noviembre hemos exportado $174 millones, ¿cierto? Cuando habíamos empezado en nuestro gobierno una exportación de $70 millones. Imagínense, si eso es no ir con la producción, si eso no es fomentar, ¿qué es?
¿cierto? Y esta información evidentemente la esconden, no la muestran porque tienen otro tipo de intereses ya que son de carácter netamente político, ¿no? Con semejantes aseveraciones. Entonces, en esa lógica, ¿no? Además, hay un periodo de adecuación. Ustedes saben bien que el principal mercado de exportación es el mercado chino. Ya estamos saliendo del año nuevo chino y hasta ese entonces, ¿cierto? No hay una ralentización del comercio internacional. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente tomar medidas conjuntas con el sector ganadero para restablecer las exportaciones y evidentemente aprovechar las oportunidades del mercado. Viceministro, para ir ya finalizando, usted dice no es un veto. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la acepción correcta para esto de evitar que se exporte carne? Es una suspensión temporal. Pero no se puede exportar nada, absolutamente nada en esta suspensión temporal. Pues miren, mientras no se abastezca el mercado interno a precios justos, que es la regla que siempre se ha establecido, primero el abastecimiento de precios justos y ahí después continuaremos con la exportación. Ahora, usted dice que no hay veto, que no hay castigo y que los responsables son los ganaderos. Eso nos ha manifestado. Entonces, ¿qué se le dice a quienes aguardan las divisas? Porque se habla mucho, criticado, por cierto, el sistema económico que en este momento tiene nuestro país y principalmente los diferentes sectores que ya presentábamos en este espacio señalaban de que una vez más está errada la gente del gobierno tomando este tipo de decisiones que no permiten las divisas lleguen al país. A ver, el gobierno va a velar siempre por el bien mayor y el bien mayor es el pueblo, ¿cierto? Las divisas van a continuar ingresando porque seguramente vamos a seguir exportando una vez que hagamos los acuerdos necesarios, ¿cierto? ¿No? Evidentemente es importante la exportación del sector ganadero, del sector exportador de carne, es decir, pero no es el único sector. Ya la mayor afectación que hemos tenido ha sido por el tema climático el año pasado que ha hecho que las exportaciones desciendan. Esa situación se está repitiendo. Vamos a tener una buena cosecha de soya, una buena cosecha de maíz y evidentemente vamos a repuntar las exportaciones en esta gestión, ¿cierto? Porque estamos superando los problemas climáticos. Así que ese problema con seguridad, ¿cierto? Lo vamos a sopesar y lo vamos a sobrellevar tal cual hemos sobrellevado lo último, ¿no? Y una vez más repito, esto no es un castigo. El gobierno no castiga, el gobierno corrige. El gobierno corrige las distorsiones para justamente buscar el bien mayor, que en este caso es el abastecimiento interno a precio justo, para que la población y el pueblo no se vea afectado. ¿Cuánto tiene que bajar el precio de la carne para que se levante este sistema correctivo que dice usted es el que están aplicando en este momento? ¿Cuánto debe llegar a costar, que es el término aceptable para levantar la exportación? Viceministro, si logró escucharme, si no le pregunto cuál es el precio de la carne que debe estar vigente para que puedan ya levantar esta no exportación de Bolivia. A ver, mire, lo que tiene que pasar es que el sector ganadero debe dar señales claras y concretas para regularizar el precio hacia la baja, ¿ya? Es decir, no se trata de un precio, se trata de estabilizar el precio. Ya habíamos alcanzado un precio de equilibrio la gestión pasada que evidentemente, ¿no? Y por las razones que he señalado, ¿cierto? Ahora no tienen un valedero cierto del por qué se está incrementando. Entonces ellos tienen que corregir esa práctica, esa distorsión y evidentemente contra eso veremos de restablecer el tema de las exportaciones. ¿Cuál era el precio del equilibrio, viceministro? De los que ya observábamos, de 48 bolivianos el kilogramo de la carne de la pulpa corriente, por ejemplo, que ahorita están en 56. 44, me dijo, 45. 8. 48 bolivianos, ¿Ya? ok. Pero eso es lo que habíamos observado antes y después del incremento que se dio, ¿cierto? Entonces, eso va a depender mucho del nivel justamente del cambio de ciclo de engorde, ¿no? Que ahora evidentemente ya se está dando. Es decir, no hay razón alguna para que el precio del costo de producción del ganadero suba, porque ya el engorde del ganado se está dando a base de pasturas, y las pasturas no están asociadas pues ni con diésel, ni con divisas, ni con nada, ¿cierto? Entonces, no hay razones valederas que nos expliquen de por qué está subiendo el precio del kilogramo gancho. Viceministro, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. En cualquier momento lo convocamos para poder hablar de estos temas que preocupan a la población. Muchas gracias.